Mi propia madre me dijo que no me quería como hijo, pero cuando me vio triunfar, quiso volver. Yo, Mateo, con 25 años y el corazón desbordando una visión que creía revolucionaria, me sentí como un espectro en un banquete ajeno. Llevaba meses perfeccionando mi propuesta, noches sin dormir y mañanas tempranas, alimentada por la cafeína y la fe ciega en mi idea, una línea de marroquinería de lujo, sí, pero con un alma distinta. Materiales sostenibles, artesanía ancestral fusionada con diseño vanguardista, y una trazabilidad ética que garantizaba no solo la calidad, sino también la conciencia. Lo llamaría Alma Cuero. Era más que un negocio, para mí, era un manifiesto. Esa tarde, llegó el momento. Después de los postres y el café, cuando la pereza y la digestión relajaban ligeramente las facciones de mis parientes, mi tío Ricardo carraspeó, señal de que los asuntos importantes serían tratados. Él, el patriarca de facto de la rama adinerada de la familia, con su traje de lino veraniego impecable y su corbata de seda que parecía una pieza de museo, me miró con una indulgencia que me resultaba más ofensiva que el desprecio abierto. Mateo, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, ha estado muy callado hoy. ¿Alguna novedad de tus proyectos? La palabra, proyectos, se arrastraba, impregnada de un sarcasmo velado. Respiré hondo, el nudo en mi estómago apretándose. Saqué de mi portafolio un sobre de papel reciclado que contenía mi plan de negocios, esquemas y prototipos. De hecho, tío, comencé, mi voz, para mi alivio, sonando firme, vengo a presentarles una oportunidad. Una inversión que creo que no solo es financieramente sólida, sino que redefine un sector. Deslicé el sobre hacia el centro de la mesa de caoba pulida. Mis tíos y primos se inclinaron con una curiosidad lánguida. Tía Elena, con su collar de perlas perfectamente engarzado, levantó una ceja. Mi primo Javier, 2 años mayor que yo, con su sonrisa confiada y su aura de niño de oro, se reía por lo bajo, distraído por su teléfono. Él, el favorito, el que siempre había tenido la vía libre, el que el año anterior había recibido una inyección de capital familiar para su innovador restaurante de fusión, un concepto tan sobreexplotado como el sol de agosto. Expliqué al Macuero con fervor, cada palabra cargada de la pasión que me consumía. Hablé de las pieles orgánicas, de los artesanos locales, de la tecnología blockchain para la trazabilidad, de un mercado de lujo que demandaba conciencia. Mis manos describían el corte de un bolso, la textura de una cartera, el tacto de un cinturón. Mis ojos brillaban. Cuando terminó, un silencio incómodo descendió sobre la mesa. No era el silencio de la contemplación, sino el del desinterés. El tío Ricardo tomó el sobre, lo sopesó en su mano como si fuera un pedrusco, y lo dejó caer con un suspiro. Mateo, dijo, y esta vez su voz era un bálsamo helado, aprecio tu entusiasmo. Realmente lo hago. Pero, seamos honestos. ¿Pieles sostenibles? ¿Blockchain para bolsos? Es un capricho juvenil. Una fantasía. Nosotros, como familia, buscamos inversiones seguras, probadas. Tía Elena avanzando, su rostro una máscara de compasión condescendiente. Tu primo Javier intervino, su voz melosa, tiene un modelo de negocio mucho más tangible. ¿Un restaurante, querido? La gente siempre comerá. Es una necesidad, no un accesorio. Javier levantó la vista de su teléfono, una media sonrisa burlona flotando en sus labios. Sí, Mateo, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador, quizás es mejor que te centres en algo más tradicional. Un trabajo estable. Algo con futuro. La punzada del rechazo fue más aguda que cualquier dolor físico. No era solo la negativa al dinero, era la negación de mi visión, de mi esfuerzo, de mi propia valía. Un frío glacial se asentó en mi pecho, y la sangre hirvió silenciosamente en mis venas. Me sentí desnudo, expuesto, como un niño al que se le ha dicho que su dibujo es una mancha. Entiendo, murmuré, mi voz convertida en un susurro ronco. Me levanté, reconí mi plan de negocios del centro de la mesa. El papel se sentía pesado, como un fracaso ya escrito. Bien, dijo el tío Ricardo, ya pasando por otros temas, entonces la inversión familiar se dirigirá íntegramente al segundo local de Javier. Su restaurante tiene un potencial enorme. Salí de aquella casa majestuosa sintiendo el peso de cada portón de hierro forjado que se cerraba tras de mí. La tarde madrileña,
tan cálida y vibrante unos minutos antes, se sentía ahora gélida y opresiva. Caminé sin rumbo, el plan de negocios apretado contra mi pecho como un escudo inútil. La traición no gritaba, susurraba en el viento, me abrazaba en la soledad de la noche que comenzaba a caer. Esa noche, no dormí. La furia silenciosa, helada, se encendió en mis entrañas, una llama solitaria alimentada por la humillación y la convicción de que ellos estaban equivocados, y yo no. Mi primer taller era un cuchitril de apenas 10 metros cuadrados en la parte trasera de una lavandería, donde el olor a detergente se mezclaba con el de las pieles y el pegamento. Las paredes estaban manchadas de humedad, el suelo era de cemento frío y las herramientas eran de segunda mano, recuperadas de mercadillos o prestadas por un viejo artesano que había visto algo en mis ojos que mi familia no pudo. Dormía en un colchón en el suelo, comía latas de conservas y mis manos siempre estaban sucias, agrietadas, teñidas por los tintes del cuero. Los primeros años fueron una batalla constante. Cada céntimo ganado como repartidor nocturno o lavacoches diurnos se iba en materia prima y en el alquiler del miserable local. La soledad era un compañero constante, pesado, pero también un catalizador. No había distracciones, solo el crujido del cuero, el zumbido de mi máquina de coser industrial y el eco de mis propios pensamientos. Mis ropas eran simples, funcionales, camisetas de algodón descoloridas, vaqueros gastados, zapatillas de deporte con agujeros. No había tiempo ni dinero para lujos. Mientras yo me hundía en el anonimato del trabajo duro, la familia seguía su curso. Las noticias de Javier llegaban de vez en cuando, su primer restaurante era un éxito moderado, su segundo local estaba en marcha. Envidié su facilidad, pero me negué a ceder. Yo no tenía un colchón familiar, no tenía una red de seguridad. Solo tenía mi visión y mis manos. Llegó un punto de quietud. Estaba al borde del abismo, sin dinero para la siguiente entrega de pieles. Una noche, un cliente misterioso, un coleccionista de arte excéntrico, encontró mi pequeña tienda online de forma inesperada. Le gustaron mis diseños únicos y mi filosofía. Hizo un encargo grande, inusualmente grande, para regalar en una exposición. Fue una apuesta, pero la aceptó. Trabajé sin parar durante semanas, durmiendo apenas unas horas, bebiendo café tras café. Cuando entregué el pedido, el cliente quedó maravillado. No solo me pagó generosamente, sino que publicó una reseña deslumbrante en un blog de diseño influyente. Fue una chispa. De repente, los pedidos empezaron a llegar, pequeños al principio, luego más grandes. La semilla que había plantado sola en la oscuridad comenzó a germinar. El restaurante de Javier, por otro lado, empezó a tambalearse. Los rumores se volvieron más frecuentes y más sombríos, hablando de mala gestión, de deudas, de una clientela que se evaporaba. Mi familia, que había invertido millones, se mantuvo en silencio al principio, luego comenzaron las discusiones a puerta cerrada. Nunca me lo contaron directamente, por supuesto. Yo era el paria, el que había elegido el camino equivocado. Pero la caída de Javier fue un murmullo que se hizo imposible de ignorar. Finalmente, un titular en el periódico local confirmó lo que ya se sabía en círculos familiares: el emporio culinario de Javier se había desmoronado, dejando tras de sí un rastro de deudas y promesas rotas. El restaurante, para el cual mi familia había invertido tanto, cerró sus puertas para siempre. Para entonces, Alma Cuero ya no era solo mi proyecto. Había contratado a Elena, una diseñadora joven y talentosa que compartía mi visión, y a Ricardo, nada que ver con mi tío, un experto marroquinero que aportaba el conocimiento de décadas. Nos mudamos a un local más grande, todavía modesto, pero ahora limpio, organizado y lleno de la fragancia inconfundible del cuero de alta calidad. La soledad se había transformado en una camaradería silenciosa, un respeto mutuo por el trabajo bien hecho. Mis ropas seguían siendo en gran medida funcionales, pero había una quietud en mi semblante que reflejaba una confianza inquebrantable. Los años pasaron como las hojas de un calendario que giraba con una velocidad vertiginosa. Alma Cuero dejó de ser una empresa prometedora para convertirse en un nombre reconocido globalmente. Nuestros bolsos y carteras, con su diseño minimalista y su historia de sostenibilidad, adornaban los escaparates de las boutiques de lujo en París, Milán, Nueva York y Tokio. Nuestras piezas eran portada de revistas de moda y diseño. No éramos solo una marca, éramos un movimiento, un testimonio de que la ética y la estética podían coexistir. La sede de Alma Cuero era ahora un edificio de cristal y acero pulido,
una torre que reflejaba el cielo de Madrid, con interiores bañados en luz natural y madera de nogal, donde cada pieza de mobiliario parecía una escultura por derecho propio. La atmósfera era de una calma productiva, el zumbido de las máquinas de coser modernas se mezclaba con el murmullo de conversaciones en diferentes idiomas. Yo, Mateo, me movía por estos espacios con una fluidez natural, mi traje hecho a medida en Milán caía con una soltura que no buscaba ostentar, sino simplemente reflejar una calma inquebrantable, una autoridad silenciosa. No había necesidad de gritar mi éxito, lo llevaba en mi forma de andar, en la serenidad de mi mirada, en la forma en que mis empleados me respetaban, no por mi dinero, sino por mi visión. La familia nunca se había puesto en contacto conmigo. No hubo felicitaciones silenciosas, ni siquiera un te lo dijimos. Había un silencio sepulcral, una negación implícita de mi existencia, como si mi éxito fuera un fantasma incómodo que no podía reconocer. Yo, por mi parte, no los busqué. Mi vida estaba llena de propósito, de nuevos desafíos y de la satisfacción del trabajo bien hecho. La herida de la traición inicial se había convertido en una cicatriz, un recordatorio silencioso de la fortaleza que había descubierto en la soledad. El clímax de esta travesía llegó en la gala anual de la Asociación Española de Moda de Lujo. Almacuero iba a recibir el prestigioso premio Visión de Futuro, un reconocimiento a la innovación y sostenibilidad que habíamos liderado en la industria. El evento se celebró en un palacio rehabilitado en el centro de Madrid, con techos sobredados y frescos del siglo XVIII, iluminado por millas de velas que creaban un resplandor dorado sobre los invitados, todas ellas figuras destacadas del mundo de la moda y los negocios. Yo estaba en el escenario, aceptando el premio, con el corazón lleno de una emoción serena. Mi discurso fue breve, centrado en el equipo, en la creencia en la artesanía y la sostenibilidad. No hubo espacio para la amargura, solo para la gratitud de haber perseverado. Llevaba un smoking de lana fría que se ajustaba a mi silueta sin esfuerzo, y mi cabello, antes siempre despeinado, estaba ahora elegantemente peinado hacia atrás. Mi piel, antes pálida por el encierro del taller, tenía un brillo saludable. Mis manos, aunque aún mostraban las huellas de años de trabajo manual, ahora exhibían la confianza de quien ha forjado su propio destino. Después de la ceremonia, mientras una multitud de periodistas y admiradores se arremolinaba a mi alrededor, sentí una mano familiar posarse en mi hombro. El tacto era suave, pero llevaba un eco de pretensión. Me giré. Allí estaban. Mi tío Ricardo, con un traje de corte anticuado que no disimulaba su creciente barriga, tía Elena, con un vestido de seda que intentaba ser moderno pero solo lograba ser estridente, y un exceso de joyas que gritaban «mírenme». Y detrás de ellos, Javier, visiblemente más delgado, con ojeras profundas y el brillo de sus ojos apagados, aunque todavía intentaba forzar una sonrisa forzada. Una oleada de recuerdos me golpeó, el comedor de sus domingos, el olor a cordero, el juicio en sus ojos. Pero el Mateo de hoy no era el joven vulnerable de entonces. Mi expresión se mantuvo neutral, mi sonrisa, educada pero distante. Mateo, hijo, dijo tío Ricardo, su voz, que una vez fue el trueno de mi condena, ahora era un murmullo meloso, qué alegría verte tan exitoso. Incluso más de lo que imaginábamos. Él extendió sus brazos para abrazarme, pero yo mantuve una distancia respetuosa. Sí, querido, añadió tía Elena, su voz aguda y chirriante, siempre supimos que tenías algo especial. Esos años en el taller, ¿verdad? Fueron una prueba, un camino para que encontraras tu verdadera vocación. Sus ojos se movían rápidamente, escudriñando los lujosos detalles de la sala, buscando cualquier indicio de su contribución. Javier se acercó, su sonrisa una mueca patética. Me alegre por ti, primo. Realmente. Siempre te admiré por tu tenacidad. La frase se sintió vacía, desprovista de sinceridad, una ofrenda tardía de una culpa no reconocida. Mi mirada se posó en el tío Ricardo, cuyos ojos brillaban con una avidez mal disimulada. Al fin y al cabo, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto de cómplices, esta también es nuestra empresa, ¿verdad? Siempre te apoyamos desde la distancia. La familia, Mateo, es lo primero. La frase, la misma frase que había resonado en mi mente durante años como un eco de su rechazo, ahora se sentía como una afrenta descarada. Esta también es nuestra empresa. La insolencia me hizo sentir una punzada de algo que no era ira, sino una profunda tristeza mezclada con una ironía aplastante.
vi el reflejo de mi yo joven, humillado en aquel comedor. Pero esa imagen se desvaneció, reemplazada por la figura fuerte y serena que soy ahora. Una calma peligrosa se apoderó de mí. Mi voz salió clara y medida, sin una pizca de la emoción que rugía en mi interior. Tío Ricardo, tía Elena, comenzó, mi mirada barriendo el grupo, es inesperado verlos aquí. No recuerdo una sola llamada, un solo mensaje de apoyo en los años en que Almacuero era solo un sueño. O en los años en que era solo un diminuto, polvoriento taller en la parte trasera de una lavandería. Hice una pausa, mi mirada se encontró con la de Javier, que apartó la vista. Recuerdo, muy vívidamente, el 17 de mayo de hace 12 años. El día que presenté mi plan de negocios en su comedor. Ese día, mi familia decidió invertir cada céntimo disponible en el segundo restaurante de Javier, algo tangible, como usted dijo, tía Elena. Mi capricho juvenil fue desestimado, considerado una fantasía sin futuro. La cara del tío Ricardo se puso lívida. Tía Elena abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto imperceptible. Almacuero, continuó, mi voz subiendo justo lo necesario para ser escuchada por mi círculo cercano, se construyó con mis propias manos. Con la deuda que contraje, con las noches sin dormir, con el sudor, la sangre y las lágrimas de una soledad que ustedes mismos crearon. Con el apoyo incondicional de los pocos que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo, mi equipo, mis primeros clientes, y el viejo artesano que me enseñó a amar el cuero más allá de los beneficios. Mis ojos se posaron en cada uno de ellos. Esta empresa, dije, mi voz ahora impregnada de una quietud devastadora, no tiene una sola hebra de hilos de su apoyo financiero, ni una sola gota de su aliento moral. No fue forjada con su distancia, sino a pesar de ella. Por lo tanto, no es, ni será jamás, nuestra empresa. El silencio era atronador. El aire se volvió más denso que nunca. Las sonrisas forzadas de mi familia se desmoronaron, revelando la vergüenza, el choque y un atisbo de rabia impotente. Se movieron inquietos, buscando una salida, una forma de desaparecer. Me giré, dándoles la espalda, el peso del premio en mi mano una confirmación tangible de mi victoria. Sentí su retirada, su humillada y apresurada partida. No había ira en mí, solo una calma profunda. Una dulce dulzura agrícola que solo puede provenir de la reivindicación silenciosa. Miré a mi equipo, a Elena y Ricardo, que me sonreían con orgullo y lealtad. Ellos eran mi verdadera familia. Me acerqué a la ventana, que ofrecía una vista panorámica de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mis humildes comienzos y de mi imparable ascenso. El Palacio Real brillaba bajo la luz de la luna, un símbolo de la historia y la permanencia. Almacuero era mi propio palacio, construido ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, con la fe en mí mismo como cimiento. No era una victoria sobre ellos, sino una victoria para mí. Una afirmación de que el camino más difícil, el que se recorre en solitario, es a menudo el que lleva al destino más glorioso. La traición había sido un fuego purificador, y de sus cenizas, yo había renacido, más fuerte, más auténtico, y dueño absoluto de mi propio relato. Y eso, para mí, valía más que cualquier abrazo familiar. A veces, el verdadero amor no está en quien te busca, sino en quien nunca te deja ir.